Clase de hoy día va a ser leucemia linfocítica aguda. Está dentro de lo que corresponde el sílabus de la universidad. Eh, Esta enfermedad básicamente es una neoplasia frecuente en la pediátrica, eh, que básicamente es multidisciplinario, ¿no? Debemos hacer el diagnóstico precoz y igualmente hacer el diagnóstico usando la tecnología actual, asimismo identificando una terapia de acuerdo al riesgo siempre pensando en el pronóstico de la enfermedad. Muy bien, vamos a empezar con las diapositivas. Si tuviesen alguna pregunta en el transcurso de la presentación, me levantan la mano o al final de la presentación podemos hacer responder a sus inquietudes. Muy bien. Algunas generalidades, ¿no? Algunas generalidades que tenemos con respecto a leucemia linfocítica aguda. Las leucemias vienen a ser el resultado de una proliferación clonal de células inmaduras en la médula ósea. Estas células inmaduras se conocen como blastos. Son células que no llegan a finalizar, no llegan a terminar de madurar y cuando ya vamos a ir desarrollando, vamos a ir identificando que cuando uno hace los exámenes correspondientes, vamos a determinar estos tipos de células. Estas células pierden su capacidad de diferenciarse en células normales, ¿no? Hay una proliferación, una deformación en su forma, ¿no? En su parte estructural de estas células. Asimismo, ¿no? La leucemia, en este caso la linfoblástica aguda, es una enfermedad maligna, heterogénea, caracterizada por la proliferación de células linfoides inmaduros. Esto, la característica es que nosotros vamos a identificarlo en sangre periférica, en las médula ósea y en otros órganos, como ya lo vamos a ir desarrollando, con una variabilidad o una variedad cetogénica y molecular, los cuales nos va a ayudar a hacer un diagnóstico más preciso de la enfermedad. Es eso la característica de la leucemia linfoblástica aguda que estamos conversando, ¿no? Los estudios, ¿no? Se necesitan de alta precisión con técnicas moleculares, ¿no? Igual cetogénicas y citometría de flujo que permitan clasificar la enfermedad. Y asimismo, esta clasificación va a ser una respuesta al tratamiento y a una terapia dirigida, ¿no? Por ello es que es una enfermedad en los niños con alto pronóstico y también de sobremuerte, ¿no? Entonces, es importante conocerlo dentro de nuestros estudios. ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿cuál es la definición que tenemos sobre la leucemia linfoblástica aguda? Es una neoplasia de médula ósea, ¿sí? Caracterizada por la proliferación maligna de las células hematopoyéticas inmaduro de tipo plásticas, debido a un desorden clonal de la célula pluripotencial. Nosotros miren, en este gráfico, nosotros tenemos que la célula STEMS, la célula madre en el sistema hematopoyético, tenemos dos líneas. Una línea de linfocitos y una línea de mielocitos. Entonces, cuando ya comienza la maduración, debe terminar, por ejemplo, los linfocitos, debe llegar a terminar en linfocitos tipo B, tipos T y de tipos natural killer. Entonces, cuando hay un desorden, cuando viene a ser un desequilibrio, una proliferación a nivel de la maduración, ¿no? Por diferentes factores que ya lo vamos a ir viendo, entonces vamos a ir determinando, ¿no? El aumento de estos, que es lo más frecuente en niños.
Igualmente en los mielocitos, mire, salen todos los que vendrían a ser la parte diferencial cuando uno ve o cuando uno solicita o evalúa un hemograma, nosotros determinamos toda la celularidad, células blancas, y vemos todo lo que vendría a ser la parte de eosinófilos, basófilos, los granulocitos, los neutrófilos, ¿no? De las células, ¿no? De los mieloides. Entonces también hay las leucemias mieloides, ¿no? Mieloblásticas agudas, y estas leucemias mieloblásticas agudas se ven más en otro grupo etario, ¿no? Que es más en adultos, pero en niños vamos a ver las leucemias linfocíticas a nivel de todos estos precursores. Y de acuerdo a la proliferación, vamos a ir identificando la patología. Y para cada identificación se identifica cuadros clínicos y forma de diagnósticos. ¿Qué aspecto epidemiológico tenemos de la leucemia linfocítica aguda? ¿No? Se conoce que, por ejemplo, tenemos una referencia de Estados Unidos donde inicia o tienen una incidencia de 30 casos por millón de personas en menores de 20 años. Epidemiológicamente varía significativamente de acuerdo a las razas y a los grupos étnicos, ¿no? Señala que más o menos en afroamericanos se da en 14,8 casos por millón, ¿no? En los afroamericanos, en la raza blanca se da 35,6, ¿no? Por millón, ¿no? En los habitantes, y en los hispanos un 40,2 por millón de habitantes, ¿no? Esta es una epidemiología que se ve, ¿no? Es una enfermedad global, a nivel global, ¿no? Igualmente, miren ustedes, la incidencia acá en nuestro país señala que va de 3,1, está entre 3 a 4, básicamente digamos, nuestra incidencia, y representa, miren ustedes, el 35% de las enfermedades malignas de la infancia. O sea, es bastante. Eso quiere decir de cada 10, 3 niños, ¿no? Que ya lo vamos a ver qué grupo etario es el más frecuente, ¿no? Puede tener la enfermedad, puede tener esta leucemia. Dice que es la primera causa de cáncer infantil en nuestro país. Y se espera más o menos 400 casos nuevos al año puedan presentarse, ¿no? Miren ustedes la incidencia, cómo se da en nuestro país. Dice que las personas o los infantes de 0 a 4 años, casi el 59,9 por millón, ¿no? De casos, es bastante, ¿no? Entonces ya tenemos que la leucemia linfocítica aguda, ¿no? Se va a presentar en este grupo etario, ¿no? De 0 a 4 años, ¿no? 11 meses, 29, 30 días. Entonces, en este grupo etario es el que tiene más incidencia en la enfermedad, y lo que corresponde a 32,5 por millón en los niños de 5 a 9 años, y de 31,5 por millón de 10 a 14 años, y de 28,4 por millón, ¿no? De 15 a 19 años. Como ustedes ven, en todo lo que vendría a ser digamos, en la parte en los grupos etarios que corresponden a pediatría, estas enfermedades frecuentes. Es una alta incidencia, pero más aún tenemos en los niños de 0 a 4 años. Miren ustedes, aparte de eso, dice que el pico de incidencia máximo se establece entre los 2 a 5, recalcamos. Dice, en cuanto al sexo, ¿no? En cuanto al género, ¿no? Señala que la leucemia linfoblástica aguda predomina ligeramente en los varones. Es mínima la diferencia, pero se ven en ambos grupos, en ambos grupos. Sobre todo dice que se ve más en la etapa puberal, ¿no? En esa etapa que va, ¿no? El puber, el varón de 9, ¿no? A 13, 14 años, ¿no? Es en esa etapa puberal se ve más la incidencia, ¿no? Y dice que el mayor del 95% de leucemias infantiles agudas se ven en este grupo de edad, ¿no? En este grupo de edad en la parte puberal, ¿no? Dice que el tratamiento en general, en su aspecto epidemiológico,
señala que el 50-80% de todos los casos tienen, digamos, pueden curar, ¿no? Y tienen una sobrevida del 75% a 5 años de tratamiento, ¿no? Es un tratamiento largo, es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Costoso también, entonces que llevan a dar por normas del Estado, pues, ¿no? El Estado, la parte técnica, ¿no? Los medicamentos, los insumos, ¿no? Y todo lo que conlleva. Y más aún también asociado a la parte social y psicológica del paciente. Acuérdense, o mejor dicho, el análisis está que si tenemos un niño con esta enfermedad, definitivamente la familia también, ¿no? Está pues mentalmente con una alteración, ¿no? Por lo cual se tiene que dar soporte psicológico, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Miren ustedes, entonces, acá tenemos la patogenia. Entonces se dan dos cosas importantes, ¿no? Lo que nosotros tenemos que identificar, ¿no? Uno es la alteración de protooncogenes. Los protooncogenes son nuestras células normales, son los que se replican normalmente y llegan a una maduración, ¿no? Y cuando se activa este oncogen, ¿no? Estos oncogenes, que es lo mismo, pero cuando empiezan a proliferar, ¿no? Cuando empiezan a proliferarse, igual miren ustedes la alteración de los genes supresores, los antioncogenes. Estos antioncogenes son los que bloquean la proliferación de estas células a través de la apoptosis, ¿no? De la apoptosis celular. Entonces, cuando esto ocurre, este desequilibrio se da, ¿no? Cuando hay una alteración, una proliferación celular, es cuando existen, ¿no? Alteraciones del crecimiento y la diferenciación celular, lo que constituye una transformación neoplásica de un clon celular. Si estamos hablando de las células linfoides, entonces va a ser a través de los blastos. Si estamos hablando de las células mieloides, a través de los mielocitos. Entonces, de acuerdo a la población que sea alterada, ¿no? De acuerdo tanto a las células normales como a sus digamos, en este caso, células que inhiben este crecimiento en los cuales hay alteraciones, ¿no? Que pueden ser por múltiples factores, ¿no? Múltiples factores, como por ejemplo, tenemos, ¿cuáles son algunos factores de riesgo que tenemos, ¿no? Se dice que para esta enfermedad no se conoce razones, no hay razones o no hay causa, casi la mayoría no tiene causa aparente, pero se señala que el cáncer pueden ser causados por algunas mutaciones, cambios en el ADN que activan los oncogenes o desactivan a los genes supresores de tumores, lo que hemos visto acá, ¿no? Entonces puede existir, ¿no? Algunas mutaciones que hagan este desequilibrio, tanto en los oncogenes como los anti-oncogenes y me produzcan pues estos cambios, ¿no? Estos cambios, ¿no? En lo que vendría a ser la celularidad, ¿no? De lo que vendría del sistema hematopoyético. Estas mutaciones pueden resultar de la exposición, miren ustedes, a radiaciones, a productos químicos, ¿no? Causantes de cáncer, pero como ya les vuelvo a repetir, la mayoría se desconoce causas definidas, ¿no? Hay un estudio, ¿no? que se ha revisado en donde dice que también la malnutrición y las infecciones recurrentes durante la infancia pueden contribuir a desarrollar o al desarrollo de la enfermedad, ¿no? Son predisposiciones, ¿no? Un niño que tenga menos de dos desviaciones estándar, ¿no? Que de repente tenga, digamos, trastorno en el desarrollo o sean prematuros, no tienen también, ¿no? Se ha visto que pueden mantener estas enfermedades, ¿no? Actualmente daños epigenéticos presigóticos a nivel germinal, miren ustedes, ¿no? Nuevos estudios han señalado que también tiene que ver como factor de riesgo. Están asociados a leucemias en pacientes en los primeros años de vida. Asimismo, se han visto, se han determinado que también están asociados a edad paterna, mayores, ¿no? Y a la pérdida materno-fetal, ¿no? A los que se dan, por ejemplo, en nosotros cuando hacemos
¿no? Las historias clínicas y conversamos con las mamás, ¿no? A veces cuando ponemos gesta y para, a veces ha identificado que han tenido pérdidas, ¿no? Entonces también están asociados a esto. Hay otros estudios, ¿no? que identifican genomas, que han identificado algunos variantes polimórficos, ¿no? de genes, ¿no? Como ahí lo refiere, ¿no? Que están ligados mayormente a las leucemias linfoblásticas agudas. No, tanto es en la variabilidad morfológica de estos genes como también a las mutaciones, ¿no? A las mutaciones raras de las líneas germinales, ¿no? Como tenemos al PAC5, ETB6, TP53, están relacionados con, ¿no? la leucemia linfoblástica familiar. Entonces, hay estudios que, ¿no? que se ven a través de, digamos, o apoyos al diagnósticos, digamos, de últimas generaciones, ¿no? Donde se están identificando, pues, estos genes, ¿no? Que de repente son los que identifican o modifican el mapa genético. Igualmente, miren ustedes, hay otros estudios que señalan que algunos factores genéticos, sobre todo la presencia del síndrome de Down, la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Bloom, la ataxia telangiectasia, están relacionados con mayor riesgo de la leucemia linfoblástica aguda. Pero la mayoría de estos pacientes no tienen elementos hereditarios conocidos. O sea, al final, ¿no? Se llega a concluir que actualmente se están identificando algunos genes característicos como factores de riesgo, pero no determinan que sean las causas definidas, ¿no? Entonces se sigue todavía haciendo los estudios, ¿no? Y no solamente a nivel global, sino también a nivel, pues, regional. Miren, factores de riesgos asociados, ¿no? En el medio ambiente, por ejemplo, tenemos las radiaciones, ¿no? Eh, Podría ser, ¿no? Algunos de ustedes ya han visto o conocen de algunos procesos de radiaciones que se han visto anteriormente, ¿no? Que han causado muchos, digamos, procesos o enfermedades, ¿no? Y actualmente los vivimos, ¿no? Entonces, eso causa también como en medio ambiente, ¿no? Y también las exposiciones a bencenos. Los bencenos son agentes químicos, materias primas de algunos elementos que se fabrican, por ejemplo, los plásticos, ¿no? Por ejemplo, los insecticidas, ¿no? Y algunos materiales de limpieza que usamos en el hogar. Entonces, todo eso, ¿no? Se debe de tener algunas consideraciones. Por supuesto, hay algunos que están con predisposiciones genéticas, ¿no? Que eso pueden acentuar, ¿no? estos factores. El estilo de vida, ¿no? Lo que corresponde a nuestros profesionales de la salud, lo que ven la parte radiológica, por ejemplo, ¿no? Lo que están en contacto con radiaciones, en los cuales sí, ellos, ¿no? se hacen mensualmente los exámenes correspondientes, pero son los que también están involucrados. Acá vendría pensar o, digamos, enseñar a los que hacen la radiología, pues, no permitida, ¿no? La que está de repente sin ninguna norma técnica, ¿no? Como sucede en nuestro país, ¿no? Que hay mucha informalidad y entonces ellos están bastante inmersos en esto, ¿no? Igualmente los productos, ¿no? que se utilizan, ¿no? En que ahora la parte ya, digamos, de apoyo al diagnóstico en lo que corresponde a medicina se ha ido, pues, mejorando, ¿no? Las radiaciones, básicamente. Igualmente, los factores hereditarios, como síndrome de Down, síndrome de Bloom, síndrome de Klinefelter, Bruton, ataxia telangiectasia, son, ¿no? factores asociados que cuando tenemos o, digamos, identificamos estos sindrómicos, tenemos que pensar en leucemia linfocítica para su estudio, ¿no? Para su identificación. Miren ustedes acá la morfología diferencial entre una célula normal y una célula leucémica. Tenemos acá los glóbulos rojos y tenemos las series de linfocitos. Miren.
¿no? Con su núcleo, con su citoplasma, ¿no? En cambio, cuando ya es leucemia, van a proliferar, van a incrementar y no llegan a su etapa madura, ¿no? Y microscopía electrónica, ¿no? O microscopía común a 100, 100 de aumento, miren, nosotros vamos a ver la célula, ¿no? A través de la tinción de Jensen, vamos a identificar, pues, ¿no? Los linfocitos, en este caso, ya por otras tecnologías podemos ver si es T, B, natural killer, como ya lo hemos identificado en el sistema hematopoyético, ¿no? Igualmente, miren ustedes acá esta radiología de tórax, que se ve una tremenda tumoración, ¿no? Que es una de las características, ¿no? Lo que se ven pues en las leucemias linfocíticas agudas de característica de celularidad T, ¿no? Radiología, ¿no? De una niña de 5 años que ha debutado con la leucemia, ¿no? Ocupa un mediastino anterior, una gran masa bilateral, ¿no? Se ve el corazón acá, pequeño, pero hay una masa grande, ¿no? Que definitivamente, pues, ¿no? Es un proceso, a veces un debut, ¿no? Como uno está a veces en emergencia, te llegan los pacientes, identifica, pues, estas masas, ¿no? Miren, entonces, ¿cómo se hace la presentación de la enfermedad? La presentación, ¿no? Cuando hacemos nosotros, aparte de ser una historia clínica muy prolija, con todo lo que ya uno conoce, ¿no? Identificando algunos antecedentes, algunos ¿no? Criterios de diagnóstico, entonces vemos cómo la enfermedad se va presentando, ¿no? Por ejemplo, acá señala, mira, en la hepatomegalia, en un 64% de los pacientes tienen hepatomegalia. Una esplenomegalia en un 61% de los pacientes tienen esplenomegalia y puede manifestarse como anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal, ¿no? Esto es, digamos, una de las clínicas que uno debe siempre pensarlo con ¿no? Digamos, a la hora de realizar nuestras historias clínicas. Y también cuando hacemos la parte ya clínica, el examen clínico, tenemos que identificar algunos linfadenopatías, ¿no? Y vamos a ir identificando pues a nivel cervicales, ¿no? A nivel, ¿no? En todas las regiones que nosotros vamos a ir examinando. Igualmente, miren ustedes, el 50% de estas enfermedades, ¿no? Se presentan con fiebre. 38 hasta 40 grados de temperatura, que pueden ser. Ahora, cuando hay fiebre, ¿no? Nosotros tenemos que diferenciarlo. No puede ser que esta fiebre sea secundario per se a una infección, ¿no? O puede ser propia de la misma leucemia. Entonces, para ello, vamos a tener que pedir algunos tipos de exámenes. Ya cuando haga mi plan de trabajo, entonces voy a solicitarlo, ¿no? Anomalías hematogénicas o hematológicas, ¿no? Presentan algunos tipos de sangrado como petequias, púrpuras, plaquetopenias, ¿no? Anemias, ¿no? En la anemia, por ejemplo, la palidez, la fatiga, los recuentos de glóbulos blancos. Entonces, tenemos esta presentación. Qué otra presentación encontramos en estos pacientes? El dolor musculoesquelético. Miren ustedes, 43%. Niños pequeños pueden presentar cojeras o ser negativo a estar de pie, a tener un peso parado, duele, molesta. Entonces, muchos niños, por ello, cuando nos llega la emergencia, la consulta, a veces los papás llegan con sus niños, ellos preocupados porque los niños, pues, ¿no? Mucho dolor a nivel, digamos, de lo que vendría a ser en la bipedestación, mucho dolor a nivel de las rodillas, de los tobillos, de los huesos largos, ¿no? Entonces uno tiene que sospechar. Claro, por supuesto, identificando otros criterios, pues, ¿no? Identificando de repente algunos antecedentes familiares, ¿no? Viendo cómo nosotros vamos realizando las historias clínicas. Igualmente, miren, una masa mediastinal suele asociarse con con ambas leucemias, tanto de la parte linfocíticas del tipo A o del tipo B, ¿no? Pueden causar el síndrome de la vena cava superior, ¿no? Estas son preguntas de exámenes, ¿no? Que ustedes lo van a ir viendo.
¿no? Igualmente que pueden manifestar mucho dolor, fatiga, disnea, ¿no? Hinchazón del cuello, ¿no? La cara y extremidades superiores que dificultan la respiración. Entonces son masas mediastinales. Cuando nosotros observamos ello, sin causa aparente, de repente, ¿no? Que ha ido progresivamente, le tenemos que pedir algún tipo de imágenes, ¿no? Un radiología, por ejemplo, o sea, tomografía, resonancia, de acuerdo a cómo la clínica va avanzando, ¿no? Dolor de cabeza en un 5%, vómitos, letargia, rigidez de nuca. No siempre hay que pensar que los niños pueden debutar en las enfermedades, ¿no? Los niños no nacen de repente con una etiqueta o van creciendo con una etiqueta que te dicen yo tengo tal enfermedad, sino que conforme va creciendo se va a ir presentando las enfermedades y esta enfermedad es una de ellas, ¿no? Entonces eso tenemos que ir identificando. Muy bien. Entonces acá miren ustedes, entonces también tenemos que considerar algún síndrome, ¿no? Tenemos la insuficiencia medular, ¿no? Síndrome anémico. ¿No? Vamos a identificar la anemia a través de las mucosas, ¿no? A través de la déficit carencial, ya como ustedes están realizando las clases, ¿no? Entonces ustedes van identificando este síndrome anémico, síndrome infeccioso, ¿no? Vamos a ir a hacer una desfocalización, ¿no? En niños, identificando, pues, digamos, puntos de infecciones, pueden ser respiratorios, intestinales, urinarios, vamos haciéndolo, desfocalizando al niño, ¿no? Dolores óseos, como ya le comentaba, a niveles articulares, ¿no? Básicamente tipo inflamatorios, ¿no? Vamos a ir revisando siempre cuando ustedes evalúan a los niños, tienen que ser bilateral, ¿no? Bilateral para ver si no hay un proceso inflamatorio, si no hay aumento de volumen, ¿no? Cambio de coloración. Siempre la evaluación es bilateral. Ellos son espontáneos y provocados por la presión ósea. Como digamos, hay una proliferación de células, en este caso las células linfocíticas, entonces que se traduce en una forma inmadura y se traduce por los blastos, entonces estos blastos van a aumentar la cantidad de estos a nivel de todo lo que vendría a ser en la parte medular de los huesos, ¿no? Y si estamos hablando de miembros inferiores en la médula espinal, o en la parte medular del hueso, entonces eso va a causar dolor, ¿no? Eso va a causar dolor por aumento de células. Síndrome hemorrágicos, tenemos cutáneos, mucosas, púrpuras, petequiales, equimosis, gingivorragia, epistaxis, coagulación intravascular diseminada. A veces hemos identificado que muchos pacientes llegan pacientes a la emergencia con epistaxis, ¿no? Entonces, que van 2, 3 veces y se debe hacer, pues, ¿no? El descarte, ¿no? Con exámenes básicos para ir identificando alguna proliferación o alteración de su sistema hematopoyético. Síndrome tumoral, adenopatías superficiales, adenopatías profundas, mediastinales o abdominales. Las superficiales a veces nosotros identificamos a nivel cervicales, a nivel epitrocleares, a nivel axilares, ¿no? Inguinales, ¿no? Y hay que hacer el diagnóstico diferencial, por supuesto. Adenopatías profundas, a veces vienen niños con mucho dolor abdominales, ¿no? Mandamos a hacer los exámenes de apoyo y encontramos que son ganglios mediastinales, ¿no? Y no se olviden que siempre cuando hay un dolor abdominal, palpar y tocar lo que vendría a ser, ¿no? Tanto el hígado como el vaso, ¿no? A veces están aumentados de tamaños y eso nos produce, pues, dolor. Entonces vamos haciendo la unidad clínica de acuerdo a cómo va, ¿no? Y vamos a llegar a problemas, a los problemas y después hacer nuestro plan de trabajo. Síndrome leucocítico, miren ustedes, hay una hiperleucocitaria, o sea, glóbulos blancos alterados, proliferados, ¿no? De lo que le comentaba, hay aumento y esto hace, pues, ¿no? Que se cargue la médula, ¿no? Y eso hace que produce dolor de hueso, ¿no? Manifestaciones pulmonares, cuadro de edema pulmonar o manifestaciones neurológicas, trastorno de conciencia o signos deficitarios.
Se ha identificado, pues, ¿no? Que hay alteraciones neuronales, hay alteraciones neurológicas y te dan sintomatología también. Entonces, como por ejemplo, un trastorno de conciencia que no es explicable de repente, entonces tenemos que ir sospechando en la edad. Si un niño me llega a 3 4 años con trastornos neurológicos, ¿no? Pido un examen de laboratorio y encuentro, ¿no? Una leucocitosis, ¿no? Con, digamos, aumentos, ¿no? Entonces ya tengo que estar pensando y hacer otros exámenes para descartar la enfermedad. Hay un estudio original, ¿no? De una metaanálisis donde se identifica, pues, ¿no? Cuáles son digamos, los signos y síntomas más frecuentes que se ven, ¿no? En porcentaje, miren ustedes, ¿no? No olvidar, siempre cuando se palpa abdomen o cuando se hace, digamos, el examen clínico del abdomen, ¿no? Las cuatro etapas, y dentro de ello está la palpación, identificar, pues, ¿no? Hepatomegalia, esplenomegalia, que casi es más del 60% son lo que se evidencian, ¿no? Y un hepatoesplenomegalia casi un 41%, ¿no? Fiebre, miren ustedes, un 53% de fiebre, ¿no? Fiebre, sangrado, mire, 54%. Entonces ustedes, ¿no? Hay estudios, ¿no? Que dicen, aparte, ¿no? De los antecedentes, de la historia en sí, de la anamnesis, la historia, ¿no? De la parte clínica, ¿no? Del examen clínico, entonces ya podemos estar ya enfocándonos en un problema hematológico, ¿no? Miren ustedes acá, vemos en estos gráficos, por ejemplo, miren cómo está el hígado grande. Siempre cuando se examina abdomen, va desde la cresta ilíaca hacia arriba, ¿no? Tratando de relajar al niño, ¿no? Son niños pequeños, bueno, hay que hacerlo con las yemas del dedo. Si son más grandecitas, ya con las palmas de la mano, se va haciendo la digitopresión, ¿no? Identificando pues el tamaño. Y una de las características que ustedes al menos se debe aprender es marcar, ¿no? Marcar así como se ha hecho, qué tan tamaño para ir viendo, ¿no? Las posibilidades de tratamiento y diagnóstico. Igualmente, miren ustedes el vaso, cómo se está en grande, ¿no? Ya que se ha identificado por ese estudio, casi el 60% son patologías, ¿no? Como el hígado grande y el vaso grande. Igualmente, miren ustedes acá este ganglio que está inflamado, grande, ¿no? Que deforma lo que vendría a ser la parte del cuello, ¿no? Deforma lo que vendría a ser ello y se estaría pues identificando, ¿no? Y no olvidar también hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, este niño que está postrado, bueno, ya con indicaciones ya de tratamiento, es lo que no queremos a que llegue esto, ¿no? Tenemos que hacer el diagnóstico temprano para darle pues su calidad de vida. Entonces, miren, otra cosa que debemos considerar es el debut de la leucemia, lo que siempre se ve en niños, ¿no? Y este debut de leucemia, miren ustedes, el debut pueden presentarse con complicaciones que precisan de un tratamiento urgente por el riesgo vital que conlleva. A veces son niños que están en su desarrollo normal, están tranquilos y de un momento a otro, ¿no? Llegan a la emergencia y pasan a traumachón, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se ha identificado existe un síndrome de lisis tumoral espontáneo que es frecuente en la leucemia linfocítica aguda, por eso es su alta mortalidad, ¿no? Pero si se identifica con tiempo, pues no llegamos a ello. Y es el alta carga tumoral y la infiltración extramedular, no solamente a nivel medular, sino puede ser a nivel fuera de médula, ¿no? A veces en el sistema nervioso central, ¿no? Puede ser en otro órgano blanco, ¿no? Que produce alteraciones, ¿no? Y que conlleva, pues, aumentos del urato, de potasio y de fosfato, los cuales me hacen, pues, que son, elementos tóxicos para el organismo, ¿no? La hiperleucocitosis produce un acúmulo de blastos. Acuérdense, los blastos no son células maduras en los vasos de pequeños calibres del sistema nervioso central, ¿no? Y de los pulmones que dificultan la respiración y edema y hemorragia en los pulmones.
¿no? Entonces, estos, digamos, hacen obstrucción de estos vasos sanguíneos y se producen, pues, ¿no? La muerte de estos órganos. Igualmente, la obstrucción de la vena cava superior por una masa mediastínica, ¿no? Que nos va a producir un edema, congestión nasal, perdón, congestión facial, dificultad respiratoria, ¿no? Y no va a tener clínicas neurológicas también. Miren, las infiltraciones blásticas del sistema nervioso central, ya cuando se produce una infiltración extramedular, o sea, puede ser en el sistema nervioso central, se ha visto en 5% de los pacientes, ¿no? Y la hemorragia o trombosis en coagulación intravascular diseminada también en un 5%. Como consecuencia, se produce esta coagulación intravascular por la liberación de factores de procoagulación, ¿no? ¿No? Entonces los blastos, como, ¿no? hacen una alteración, un proceso inflamatorio, también se liberan estos factores de coagulación y hacen pues que se disemine, ¿no? Una coagulación intravascular diseminada. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico de la enfermedad. Básicamente, bueno, nosotros tenemos estos tipos de pacientes, el diagnóstico lo vamos a hacer a través de básicamente se basa en observación morfológica de más de 20% de blasto en línea linfoide médula ósea, ¿no? ¿Cómo es esto? Nosotros solicitamos, por ejemplo, vemos ya los exámenes, que ya lo vamos a ver, los exámenes correspondientes, y vamos a identificar estos tipos de células. ¿No? Pero ya para identificarlo vamos a ver su morfología, ¿no? Y en la morfología de un frotis de médula ósea, ¿no? Vamos a ver que esto, si tiene más de 20% de blastos en un frotis de médula ósea para ver la morfología, entonces estamos ya casi dando pues digamos, de una leucemia, digamos, ahora el tipaje, ¿no? ¿No? Va a estar de acuerdo a otros exámenes y ya lo vamos a ir viendo, lo vamos a realizando para ver el tipo de leucemia en este caso, ¿no? A qué tipo de células corresponde. No olvidar también cuando vemos esto, a través de este diagnóstico, vemos los diagnósticos diferenciales, ¿no? Las leucemias mieloides mínimas indiferenciadas, es eso cuando se presentó la lámina de las células madre, ¿no? Cuando hacían las divisiones de linfocitos y de mielocitos, en esa división hay unas células inmaduras, ¿no? Unas células inmaduras que de repente no se reconocen por ¿no? El que lee o algún equipo médico, entonces hay unas formas indiferenciadas, ¿no? Ese es un diagnóstico diferencial. Lo otro es los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, ¿no? Que también están dentro de ello, e incremento de la hematogenicidad en niños menores, ¿no? Y también infiltraciones por otras neoplasias, ¿no? Que ya vendría a ser como una patología secundaria como las neuroblastomas, las radiosarcomas y las retinoblastomas, que también están, digamos, ¿no? Que son procesos proliferativos, ¿no? Y que también están dentro de estos diagnósticos diferenciales. Miren, entonces, ¿qué exámenes auxiliares vamos a pedir? Los estudios generales que me apoyan al diagnóstico. Tenemos unas historias clínicas completas, en los cuales ya lo hemos aprendido en el transcurso de las rotaciones. Entonces, cómo hacer una historia por grupos de edades, ¿no? Por grupo etario, ¿no? Igualmente el examen físico, el examen clínico, para ir determinando, ¿no? Todo lo que correspondería, ¿no? Cómo se hace la presenta o cómo se presenta esta patología a través de la piel, a través de algunas lesiones, ¿no? Que se pueden palpar, tocar, entonces vamos viendo en el examen clínico. Igualmente voy a pedir un hemograma completo para ver los recuentos diferenciales y un estudio de lámina periférica, ¿no? Si yo hago un hemograma, ¿no? A un niño que me viene, ¿no? Por fiebre, lo veo que está pálido, lo veo que tiene algunos, ¿no? Identifico a la palpación que tiene ganglios, ¿no? Aumentados de tamaños, de repente dolorosos o cambio de coloración, ¿no? Entonces yo pido un hemograma, ¿no? Y si en el hemograma encuentro mi recuento diferencial y, ¿no? Y veo que hay
aumento de los leucocitos, disminuciones de las plaquetas, ¿no? Hay alteraciones más de una línea celular, entonces pido láminas periféricas. En las láminas periféricas me van a informar de todas las células, su morfología, pero además me van a observar de blastos. Si hay blasto, el siguiente paso ya es, ¿no? Realizarle una médula ósea como para ver el diagnóstico como ya le he especificado hace momentos. Entonces, ¿qué más le pido? Estudios básicos de hemostasia, ¿no? Por ejemplo, lo que vendría a ser perfiles de coagulación, el dímero D, ¿no? Cuantificado. Entonces, en el perfil de coagulación, el tiempo de trombina, el tiempo de tromboplastina, fibrinógeno, el INR. Entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Me va dando ya, digamos, voy haciendo la unidad clínica. Igualmente, estudios de hemofilia, dosaje de proteína C y S, antitrombina 3, entonces voy solicitando. Bioquímicos, por ejemplo, el DHL, ¿no? Ácido hídrico, glucosa, urea, creatinina, perfil hepático, perfil lipídico, depuración de creatinina, ¿no? Estos exámenes de rutina se debe solicitar cuando se sospecha de la enfermedad. Igualmente, serologías virales como para hepatitis, hepatitis A, no hepatitis B, no hepatitis C, lo que son más procesos virales, TORCH, ¿no? Virus del Epstein-Barr, ¿no? El HIV, el HTLV, el 1, el 2, entonces vamos solicitando, ¿no? Y cuantificación de inmunoglobulina A, ¿no? La inmunoglobulina G, M, entonces vamos solicitando estos tipos de inmunoglobulinas, ¿no? El BDRL, exámenes de orina completa, y parasitológico en heces y cultivos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con las características ya referidas, con los antecedentes, ¿no? Con una historia clínica, ¿no? Y con el examen clínico solicito mis exámenes de laboratorio, ¿no? Mis exámenes de laboratorio de primera línea, digamos, ¿no? Donde ya me van a decir o los resultados me van a determinar posiblemente si es una leucemia o no. Entonces, pero ya tengo que ir, si me saliese positivo, ya tengo que hacer exámenes más específicos, ¿no? Y los exámenes más específicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no? Exámenes acá, lo que vendríamos por la médula ósea, ¿no? Hacer un aspirado de médula ósea, ¿no? Para hacer un frotis y determinar la celularidad, o hacer una biopsia, ¿no? De lo que vendría a ser la médula ósea, ¿no? Cuando hago un aspirado de médula ósea, voy a sacar el líquido y las células para hacer, ¿no? Tinciones, citometría de flujo, ¿no? Para hacer, por ejemplo, inmunofluorescencias. En cambio, cuando yo voy a hacer una biopsia, tengo que sacar, digamos, así, si el término es el momento, un pedazo de hueso, ¿no? Tengo que sacar un pedazo de hueso con sus células para llevar a hacer, ¿no? Todo el procedimiento, pues, ¿no? De una, o determinada, ¿no? Las celularidades, los cambios, las proliferaciones, ¿no? Porque a veces se hace la biopsia, o perdón, se hace el aspirado, pero no se identifica, ¿no? Pero hay la clínica. Entonces tenemos que hacer una biopsia correspondiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este gráfico, ¿no? Nos señala, pues, ¿no? El aspirado, ¿no? En algún momento ya cuando ustedes hagan la residencia de acuerdo a su, digamos, inquietudes, entonces el que se dedique a ser hematólogo, ¿no? Va a hacer constante funciones, pues, ¿no? A través de las crestas ilíacas, a través del esternón, ¿no? Se van realizando las funciones, ¿no? Tanto la biopsia como la aspiración se hacen en el mismo procedimiento, ¿no? Para hacer estos tipos de abordaje auxiliares, ¿no? Y además, siempre pensemos, miren, niños, hace rato le manifestaba que el 5% de los niños pueden tener extravasación extramedular, o sea, pueden tener una complicación extramedular por estos blastos. Entonces se debe hacer también, si es que no o se sospechara de un proceso infeccioso a nivel neuronal, a nivel cerebro, entonces se debe hacer una punción lumbar, ¿no? Para identificar estos blasts. Entonces, igualmente, miren,
Evaluación de laboratorio. Tenemos estudio de laboratorios, como ya le he comentado, el hemograma para ver diagnóstico de diferenciales, citometría periférica y examen de médula ósea. Es lo que hasta ahora conocemos. Entonces, la linfadenopatías, ¿no? Lo que vemos, esos ganglios, se pueden también biopsiar, ¿no? Por incisión o con una aguja, ¿no? A través de un núcleo de aguja, ¿no? Nos permite evaluar la arquitectura del ganglio y el estudio patológico exhaustivo, ¿no? A veces no queremos llegar todavía a hacer una punción de médula ósea, entonces se extrae, ¿no? Por incisión o por una aguja dirigida, ¿no? Se extraen muestras, ¿no? De estos ganglios y se manda a patología para que se evalúe, ¿no? Y si hubiese algo positivo, entonces ya se hace la punción medular, ¿no? Morfología básicamente es en el laboratorio, qué tenemos que observar en, en lo que es la parte de formas, ¿no? Entonces, tenemos que, tanto en los en tejidos, ¿no? Tenemos que ver en sangre periférica a través del hemograma, a través de esa punción que se hace, médula ósea a través de una punción de médula ósea, otros tejidos como son los ganglios, ¿no? Lo que manifestaba, ¿no? Y usamos la tinción de Grunwald-Jensen y clasificación según la esquema del FAB y que está dada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nosotros cuando sospechamos de algún tema de esta proliferación celular, entonces tenemos en primera línea que usar frotis, ¿no? Y lo que podemos usar es frotis de médula de sangre, una frotis periférica, en donde diferenciamos los blastos, o si no, no encontramos, hacemos lo segundo, que vendría a ser una punción medular y tomamos líquido y células y hacemos el frotis o hacemos la biopsia. O hacemos de ganglio también, ¿no? Pero lo hacemos a través de una coloración determinada y a través de una esquema dada por la Organización Mundial de la Salud, con básicamente para describir el porcentaje de blastos que me ayuda a determinar, acuérdense, preguntas de examen, el porcentaje anteriormente en los protocolos anteriores eran de 25 a 30, actualmente es de 20% si se encuentra en médulas, no en hemisfrotis, se encuentran en blasto, entonces es uno de los criterios para el diagnóstico, como hemos visto. Además, otros componentes, ¿no? Otras celularidades. Además, tenemos, miren, ahora tenemos la citometría de flujo o inmunohistoquímica. Es un componente importante en la evaluación de sospecha cuando yo sospecho una leucemia, ¿no? Que se pueden utilizar para caracterizar el inmunotipo del linfoma, ¿no? Entonces nosotros tenemos, ¿no? Del linfoblasto, perdón, tenemos, digamos, algunas características que se debe utilizar y en ello, miren ustedes, tenemos acá el antígenos linfoides a las células B y a las células T, ¿no? En sus distintas características. El CD19, el CD20, el CD22, el CD79A y el PAC5, lo que corresponde a células B, lo que se determina a través de la citometría de flujo, es lo que correspondería a antígenos linfoides. Igualmente las células T, ¿no? Que corresponden al CD1A, al CD3, al CD4, al CD5, al CD7, al CD8 y a las células natural killers, lo cual es, ¿no? Lo hacemos a través de estos antígenos, a través de la citometría de flujo o la inmunohistoquímica que vienen a ser marcadores de linfoides inmaduros, ¿no? En el CD10, la transferasa terminal de desoxirribonucleótidos. Entonces, para que se entienda, nosotros cuando hacemos evaluación de laboratorio, hacemos, ¿no? Estudios generales, como ya se ha explicado, lo básico, digamos, los hemogramas, ¿no? Los frotices, ¿no? Hacemos estudio de los ganglios, ¿no? Para ver su morfología a través de una tinción y a través de un esquema dada por la Organización Mundial de la Salud. Pero además existen otros exámenes como la citometría de flujo y la inmunohistoquímica. Entonces, estos, digamos, eh,
estas características laboratoriales nos ayudan a identificar, ¿no? A caracterizar las inmunofenotipos de los linfoblastos. ¿Ya? Pregunta de examen. Entonces son los inmunofenotipos de los linfoblastos a través de los antígenos linfoideos. Y los antígenos linfoideos tenemos tres características. Uno para las células B, para las células T y para las células linfoides inmaduros. Ok, hasta ahí yo creo que estamos entendiendo. Después tenemos otros antígenos, los antígenos mieloides. Y los antígenos mieloides, como por ejemplo el CD13, el CD33, el, D, el CD11B y el D64. ¿Ya? Entonces, esos ejemplos es lo que corresponde a los antígenos mieloides. Y a los antígenos de maduración, por ejemplo, los CD34, GDS, los CD, el CD11, ¿no? El HLA-DR. ¿Ya? Entonces, esos son, ¿no? Los antígenos que tenemos en consideraciones. ¿Ya? Además, así como tenemos las citometrías de flujo, tenemos la histofluorescencia, lo que señala, ¿no? La inmunohistoquímica, tenemos otras que son las características cetogénicas o moleculares. Estas cetogénicas o moleculares son descritas esencialmente para la clasificación de lo que correspondería a la leucemia linfoblástica aguda y a, y a las leucemias linfoblásticas de células B dada pues por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, miren ustedes, esta foto ha sido sacada del Lab Today, ¿no? En donde se ven, pues, ¿no? La frotis periférica en sangre, en esto es lo que observamos. Miren ustedes, muestran pequeños blastos, ¿no? Que no se evidencian, no hay citoplasma, un citoplasma está escaso y y su nucleolos están invisible, ¿no? Poco visible, no se ve. Miren estos brazos cómo hay diferenciación, cambios, ¿no? Eso se ve a través de una microscopía común, ¿no? A través de 100 veces, ¿no? De aumento, ¿no? Miren acá ustedes, ¿no? Lo que vemos en estos son células neoplásicas que tienen un tamaño intermedio. Miren ustedes, se ven diferentes, ¿no? Diferentes formas. Esto ya es un barrido, se llama como un barrido al corte, similar al tamaño de los núcleos benignos de histiocitos, ¿no? Hay unas mitosis frecuentes, citoplasma basófilos, también están presentes macrófagos, o sea, están en líneas generales todo, ¿no? Pero se ve la diferenciación, miren ustedes, diferentes células, diferentes formas, ¿no? No hay una tipicidad normal. Entonces, esto se ve, pues, ¿no? Cuando se realiza una de médula ósea, por ejemplo, ¿no? Y acá miren la biopsia, que es muy diferente a un frotis, miren la biopsia de médula ósea muestra el reemplazo total de las células. Miren ustedes, llena de leucocitos, está llena de células blancas, no de células hematopoyéticas por linfoblastos, ¿no? Que muestran núcleos convolutos o plegados a través de hematocilina y eosina, ¿no? Miren ustedes cómo se ve, ¿no? Esta es una biopsia, ¿no? Esto es a la hora de hacer la punción de la médula ósea, se ha extraído una, digamos, una muestra de hueso y eso se ha hecho, esta biopsia. Y se ven con la coloración, miren ustedes, está todo lleno, ¿no? Eso es lo que causa, pues, la lisis tumoral, ¿no? Esos a veces debutan con ello, ¿no? Muy bien. Entonces, algunas imágenes que tenemos que tenemos que pedirlo, por ejemplo, radiografía de tórax, si tenemos de repente dificultad, tenemos toda la clínica y tenemos una dificultad o tenemos un trabajo respiratorio marcado, pedimos radiografía, acuérdense, de frente, póstero anterior o lateral, ¿no? Y si nosotros vemos una masa, tenemos que solicitar una tomografía, ¿no? O una resonancia con contraste, ¿no? Es para identificar este tipo y identificarlo, ¿no? Estas masas que pueden hacer por proliferación de los blastos.
Radiografía de mano izquierda en proyección dorso molar para determinar, ¿no? Se ve ahí en esa zona la infiltración a nivel del hueso, a nivel de las médulas, ¿no? ¿No? Identificamos pues ese tipo en la columna vertebral, lumbar. También se puede diferenciar en las vistas laterales, ¿no? Una resonancia magnética de cráneo y abdomen, si es que nosotros evidenciamos algún tipo de masa, o sea, al examen vemos o identificamos que el hígado y el vaso están aumentados de tamaño, solicitamos estos exámenes. Igualmente una ecografía abdominal completa y un ecodoppler testicular. También el acto de ahí señala que se ha identificado a veces unas masas a nivel testículos, ¿no? Que se debe identificar, son unas masas que no causan dolor, son hipertróficos, ¿no? Que de induración dura, entonces se debe también sospechar más clínica, ¿ya? Uno solo no, sino más la clínica que pueda tener en este caso, el paciente que se está evaluando, ¿no? Exámenes especiales complementarios, tenemos que identificar, por ejemplo, una ecocardiografía basal, ¿no? Donde nos interesa ver es las fracciones de eyección y la fracción de acortamiento, ¿no? Igualmente un fondo de ojos, ¿no? Tipaje del HLA, listo, compatibilizar al finalizar la inducción, porque el HLA, ¿no? Cuando se hace un tipaje es para determinar un posible tratamiento cuando no son concluyentes en los tratamientos que se le ha indicado. Evaluación de odontología, otorrinolaringología, ginecología, psicología y servicio social. Como se comentó, esta enfermedad definitivamente no tiene una componente psicológico, familiar, ¿no? Que tenemos que darle el soporte, ¿no? Igualmente servicio social, es una patología que definitivamente se necesita de mucho apoyo social, ¿no? Tenemos instituciones acá en Lima, el Hospital del Niño de San Borja, ¿no? Hace todo estas, pero el tratamiento lo hace el INEM, ¿no? Entonces, ustedes entenderán que a veces los hospitales generales, ¿no? Los hospitales 3.1 hacen el diagnóstico y derivan al tratamiento al Instituto de Neoplástica, ¿no? Entonces, se hace un multidisciplinario. Miren ustedes acá, le he traído esta es una bibliografía española, perdón, mexicana, ¿no? Donde ellos han hecho un fluxograma, ¿no? Me pareció muy importante que lo conozca. Le he podido o le he tratado de dividir en dos para que se pueda diferenciar y ver cómo abordamos desde el punto de vista lo que nos corresponde, ¿no? Porque esta enfermedad básicamente lo tiene que ver el especialista, ¿no? Es un especialista, ¿no? En este caso, el pediatra, en este caso lo ve el hematólogo o lo ve la parte de neoplasia, ¿no? Lo que ve en la parte de las especialidades. Entonces, miren ustedes, ¿no? Si nosotros tenemos una sospecha de diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda en población pediátrica, donde presenta fiebre, palidez, adenomegalias, ¿no? Como ya hemos visto, tanto el hepatomegalia como el esplenomegalia, sangrados, ¿no? Por equimos, petequias, ¿no? Pistas y gingivomorragias, dolor óseo, a la presión, base, acuérdense, a la presión, o cuando caminan el niño, o cuando tienen un peso agregado, el ataque al estado general, ¿no? Un decaimiento. Entonces, miren ustedes, yo tengo que realizar una historia clínica completa, ¿no? Una historia clínica buscando, generalizando antecedentes, ¿no? Buscar en forma intencionada algunos de los síndromes que hacen sospechar de leucemia linfoblástica aguda. ¿Cuál es tipo de síndrome? Un síndrome febril, síndrome anémico, síndrome de infiltrativo, síndrome hemorrágico, doloroso. Esos son los criterios que hemos conversado, ¿no? En la presentación, ¿no? Ir buscando estos tipos de síndromes. Entonces, si nosotros evidenciamos ese tipo de síndrome, miren, sospecha de leucemia linfoblástica aguda, sí, enviar inmediatamente a urgencia de pediátrica o a admisión continua, ¿no? Nota, el triaje es clasificar la prioridad de atención a partir de tres amarillos.
Digamos, triaje clasificado es a través del triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Entonces, ya identificado, voy a solicitar, miren ustedes, biometría hemática, un hemograma puede ser, química sanguínea y pruebas de punción hepática, ¿no? Un perfil hepático, un perfil, ¿no? Perfil triglicéridos, ¿no? Solicito, ¿no? Un electrolito sérico, ya se dijo, glucosa, urea, creatinina, deshidrogenasa láctica, tiempo de coagulación, un perfil de coagulación, radiografía de tórax y frotis de sangre periférica, ¿no? Si yo sospecho, ¿no? Hago mi evaluación de triángulo pediátrico para ver qué grado de prioridad tiene y de acuerdo a eso ya solicito, ¿no? Entonces dice, presenta urgencias, ¿no? Hemato oncológica. Si es no, tiene factores de riesgo para lisis tumoral. Si dice sí, inicio tratamiento preventivo. Cuadro 2 que ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Y si no lo tiene, cuenta con hematólogo, oncólogo, pediatra, lo derivo. Hay una derivación. O sea, si no tiene factores de riesgo para una lisis tumoral, acuérdense que la lisis tumoral es aguda, es urgencia, es trauma, shock, ¿ya? Entonces, si no lo tiene, entonces fácilmente pasa el pediatra o pasa al oncólogo o al hematólogo. Y es trasladado inmediatamente a una unidad de hematología, ¿no? Entonces, pediatra que valore al paciente, pues, ¿no? Entonces, inmediatamente nosotros solicitamos, ¿no? Ahora, si presenta una urgencia oncológica, si lo presenta, ¿no? Tratar de urgencia como corresponde, ¿no? Lo tratamos inmediatamente como una lisis tumoral. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, este cuadrito muy interesante. Entonces, cuando ustedes ya hagan su práctica clínica, ya ¿no? Tienen ya están colegiados. Entonces, si usted tienen la oportunidad, no es necesario que sean pediatras, por supuesto, porque como médicos generales, ustedes pueden ver estos pacientes, pero lo pueden ya identificar y derivar. Muy bien, ¿y qué más sigue? Por ejemplo, si yo tengo acá, eh, solicito interconsulta, ¿no? Hago una interconsulta a ingreso hospitalario, ¿no? Realizan aspiración de médula ósea, todo lo que hemos dicho, con muestra para frotis, inmunofenotipos, biología molecular, considerar biopsia de hueso en caso de aspiración medular sea seco. Lo que hemos observado nosotros en la práctica es que a veces cuando tenemos estos tipos de pacientes se hace la aspiración medular, pero no se obtiene células ni líquidos. Entonces, siguiente paso es hacer la biopsia medular, ¿ya? No se olviden. Entonces, confirmamos el diagnóstico a través de la biopsia o aspirado medular. Entonces, si hay ya el diagnóstico definitivo, continuar con tratamiento de la urgencia hemato-oncológica hasta su estabilización y solicitar, por supuesto, una ultrasonografía renal y una ultrasonografía testicular, como ya se le ha especificado, y sobre ello, ¿no? Solicitar el apoyo a otros profesionales, ¿no? Trabajadores sociales, psicológicos, oftalmológicos, cardiológicos, nefrológicos, ¿no? Todo lo que se ha conversado. Y luego de eso, realizar una punción lumbar. Acuérdense que el sistema nervioso central puede estar en un 5%, ¿no? También alterados. Iniciar citorreducción y o profase, ventana esteroidea y tratamiento específico para las leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos llegar? Hasta la primera parte, ¿no? Identifico, solicito exámenes, derivo. Si es lisis tumoral, inmediatamente es atención de urgencia, ¿no? Igualmente, miren ustedes, tengo acá la urgencia hemato-oncológica, son los síndromes, lo que les he referido, síndrome lisis tumoral, sepsis infecciones, síndrome de vena cava superior, compresión medular, anemia o síndrome hemorrágico, coagulación intravascular diseminada. Entonces, todos estos, ¿no? Son, digamos, lo que afecta a este niño. O sea, ya han identificado cuando hacen un debut de la leucemia, ¿no? Hemos tenido casos de ver niños con ello, definitivamente está entre la vida y la muerte, ¿no? Citorreducción es inestabilidad hemodinámica, ¿no? Miren ustedes, masa mediastínica o síndrome de vena cava,
Y hiperleucocitosis. Iniciar ciclofosfamida, 20 miligramos por metros cuadrados, cada 24 horas, de 1 a 3 dosis. Acá está lo que se debe iniciar. Nosotros ya, digamos, el tratamiento ya se hace por la tipificación, la linfo, hacer, digamos, el- el tipo de linfocitos, ¿no? A través de ya de la especialidad, pues, ¿no? Hay ya unos esquemas ya prescritos de cómo vendría a ser el tratamiento. Entonces, ¿cuál vendría a ser el tratamiento de leucemia aguda? Básicamente, la terapia debe ser dirigido a los grupos de riesgo, ¿no? Ya hemos identificado, miren ustedes, el 59,9% será de 0 a 4 años. Entonces se debe hacer un esquema para esos niños, que es muy diferente cuando se usa un esquema a más. O de repente cuando se utiliza un esquema para leucemia linfocítica aguda o leucemia mieloblástica aguda. Son diferentes, ¿no? De acuerdo a lo que se hace el estudio. El tratamiento inicial busca erradicar de la leucemia de la médula ósea, ¿ya? Ese es el objetivo, y restablecer la hematopoiesis normal. Esos blastos de las células madre, no los linfocitos que se van a las linfocitos T, linfocitos B, natural killer, lleguen a su etapa normal. Eso es lo que se busca. La quimioterapia dice que da de 3 a 4 agentes, ¿no? Sustancias que se colocan en una remisión del 98% en la leucemia linfoblástica aguda. Miren ustedes, ¿ya? Cuando es de la tipo B, es la más que se remisión, 98%. La inducción de o la remisión en este caso de la leucemia mieloide aguda es de 80%, ¿no? Si es una leucemia, pues, ¿no? De esta característica, ¿no? No de la linfocítica, sino de las mieloides en un 80%. En cambio, miren ustedes las leucémicas, que es la más frecuente, ¿no? Es la más, digamos, que tiene mejor pronóstico, ¿no? La quimioterapia intratecal como profilaxis en el sistema nervioso, no olvidar. ¿De acuerdo? Que el 5% son que también están los cerebros, digamos, hay una extravasación, ¿no? Extramedular. Fases dice que la leucemia linfoblástica aguda por inducción requiere mucho soporte transfusional de glóbulos rojos totales y plaquetas. Consolidación, intensificación y profilaxis del sistema nervioso y mantenimiento. Esto es lo básico que nosotros tenemos que dar en lo que corresponde, pues, al tratamiento de leucemias agudas. Pero acá lo que queda indicar es que las terapias son dirigidas de acuerdo a los grupos de riesgo. Y eso no se hace tipificaciones, y de acuerdo a las tipificaciones se da el tratamiento, y eso ya lo ve la especialidad. ¿Ya? Ok. Criterios de remisión. Cuando ya nosotros después del tratamiento vemos que hay una mejoría, ¿no? Acuérdense, en la médula ósea, si yo observo blasto más del 20%, es uno de los criterios para diagnóstico. Pero ya para la remisión después de hacer quimioterapia, radioterapia, la médula ósea en menos del 5% de blasto. Número uno. Número dos, ausencia de síntomas y signos existentes del diagnóstico, ¿no? Ahí ya se hace la revisión. De repente ha venido con adenopatías, ha venido con fiebre, ha venido de repente con hepatoesplenomegalia, ha venido con anemia, entonces eso tiene que estar dentro ya de sus valores normales. Ausencia de enfermedades extramedulares y ausencia de blastos en el líquido cefalorraquídeo. A través de una punción lumbar hay que determinar que no haya blastos en el líquido cefalorraquídeo. Igualmente, enfermedades extramurales a través de una tomografía se puede realizar para ver si no hay lesión, ¿no? En médulas de los huesos largos, básicamente. Y la hematopoiesis normal, ¿no es cierto? Una hemoglobina mayor de 10 gramos por decilitro en lactantes y mayor de 11 gramos por decilitro en preescolares y escolares. No hay plaquetas más de 100.000 por milímetros cúbicos, ¿no? Entonces, estos son criterios de remisión, y esto ya cuando eh,
después del tratamiento vemos que está dando una buena respuesta al tratamiento con estos criterios, ¿no? Por supuesto hay otros más, pero esto es lo más básico que debemos, ¿no? Digamos como para diferenciar, ¿no? De las otras leucemias. Enfermedad mínima residual, miren ustedes, también tenemos que considerarlo. Una enfermedad mínima residual es el método utilizado para la detección de blastos en pacientes morfológicamente en remisión completa. Entonces, esta enfermedad mínima residual, ¿no? Que se realiza a través de algunos indicadores, a través de algunas fórmulas, ¿no? Entonces se detecta a través de qué? De la citometría de flujo o o la biología molecular, que vendría a ser en tiempo real del PCR. Son las técnicas más empleadas en lo que vendría a ser en las leucemias linfocíticas agudas, en lo que vendría a ser las enfermedades mínimas residuales. Por ejemplo, tenemos la citometría de flujo, una sensibilidad de detección menor a 10 al cubo. 10 al cubo. Acá faltó poner el 3. ¿Ya? Célula linfoblástica menor. Y pronóstico cuando la enfermedad mínima residual registra valores en menos de 1%. ¿Ya? Estas enfermedades residuales, ¿ya? Hay que tener en consideración. Muy bien. ¿Y cuáles son mis factores de mal pronóstico, ¿no? Entonces, si yo le estoy dando tratamiento, va 3 años, 4 años, dándole su quimio, su radioterapia, ya especificado por la especialidad, de acuerdo a el grupo de riesgo, de acuerdo a las tipificaciones que se han realizado por todos los procedimientos de laboratorio, entonces nosotros vamos viendo, ¿no? Edad mayor de 10 años puede no tener un buen resultado de tratamiento. Si hay leucocitosis más de 50.000, una reacción leucemoide que se conoce, entonces ahí tenemos que tener, ¿no? Pensar en un mal pronóstico, ¿no? Donde se involucra el sistema nervioso central y testículo a través de una punción lumbar, ¿no? Veo blastos en líquido cefalorraquídeo o a través de una masa, ¿no? Una masa dolorosa, perdón, una masa que no hay dolor, ¿no? Que es tumefacta a nivel de los testículos, ¿no? Responde lento al tratamiento o no responde, miren ustedes, ¿no? Ya estamos con 2, 3 años con tratamiento, pero no hay respuesta, ¿no? Enfermedades residuales presentes después de la terapia de inducción, ¿no? Entonces le estamos dando terapia de inducción, pero persiste, ¿no? Persiste. Y translocación cromosómica, hay una translocación cromosómica del T9 y 22 o del T411, ¿no? Entonces esto ya se hace por estudio citogénico, se hace por estudio inmunológico, ¿no? Entonces esos son mis factores de mal pronóstico. Entonces, como ustedes ven, es una enfermedad característica de los niños pequeños, ¿no? El tercero a nivel mundial y el primero a nivel, digamos, de Perú. Tenemos bastante casos y se han ido en estos últimos años en aumento, ¿no? Y lo que queremos es que ustedes conozcan y no se pasen en el diagnóstico, ¿no? No dejen pasar el diagnóstico a través de las historias clínicas muy prolijas. Muy bien. Entonces, no sé si tendrán algunas preguntas, algunos comentarios.